Este módulo tiene como finalidad el conocimiento, como finalidad esencial, el conocimiento del Código Orgánico Procesal Penal mediante la presentación de la naturaleza constitucional del procedimiento penal venezolano y dándole una perspectiva constitucional al estudio de las características, principios rectores y garantías procesales del sistema penal acusatorio. El texto que se desarrollará en la guía que voy a adjuntar al módulo se encuentra enriquecido con la utilización de la jurisprudencia producida por el Tribunal Supremo de Justicia, tanto en sala penal como en sala constitucional, así como una breve referencia a la organización de la jurisdicción penal, tanto en los Estados Unidos, Inglaterra como en Venezuela. De otro lado, se hace también un análisis detallado de las distintas audiencias que se celebran durante el proceso penal venezolano, todo lo cual permite o busca una mejor comprensión de la estructura del proceso que se verá reflejado en las intervenciones de los operadores de justicia en las distintas audiencias. La estructura del proceso penal venezolano prevista en el COP, mediante la cual el constituyente derivado adoptó un sistema de enjuiciamiento acusatorio, requiere un cuidadoso estudio por parte de los operadores jurídicos. En tal perspectiva, este módulo se ocupa del alcance y contenido tanto del sistema de enjuiciamiento penal venezolano, así como de los principales desarrollos de la jurisprudencia en la materia, a efecto de realizar un recorrido a través de las instituciones procesales más importantes en cada una de sus fases. En primer lugar, se precisa el estudio de la constitucionalización del sistema de enjuiciamiento penal venezolano. En segundo lugar, se aborda el importantísimo tema de las normas rectoras y las garantías procesales. En tercer lugar, se hará referencia a las instituciones básicas del sistema penal acusatorio. Posteriormente nos ocuparemos de forma somera de las fases del proceso penal venezolano, se precisarán las facultades de las partes e intervinientes en cada una de ellas. En sexto lugar se estudiará la fase preparatoria, la fase preliminar y la fase de juicio, revisando sus principales particularidades con la misma finalidad de enfatizar las opciones procesales de los sujetos del proceso. En séptimo lugar, se hará una revisión de los procedimientos especiales previstos en el Código Orgánico Procesal Penal venezolano. También se dedicarán unos breves razonamientos acerca de las formas anticipadas de terminación del proceso, temática que se asumió antes de las audiencias de juicio, precisamente porque uno de los propósitos de estas formas anticipadas de terminación del proceso es evitar el arribo a la audiencia del juicio oral con el fin de hacer más eficiente el proceso, sin descuidar las aspiraciones de justicia material y de garantía. En noveno lugar, se hará referencia a la organización de la jurisdicción penal y por último, se propondré un diagrama en el cual pretendo representar de manera gráfica y sintética la estructura del proceso penal venezolano. No se pretende o no pretendo en la guía que les voy a hacer llegar sentar ninguna verdad absoluta, pues lejos está de alcanzar en esta materia tan delicada esas verdades absolutas ni agotar sus contenidos y su desarrollo. La pretensión de esta guía y de este módulo es constituirse en una, valga la redundancia, guía pedagógica en la formación básica y el inicial entrenamiento de los futuros magíster con una metodología constructivista que reclama especial esfuerzo por parte de los destinatarios para la ampliación, profundización y la constante actualización de temas tan importantes para el desempeño de sus funciones en busca de su formación integral.
Ahora bien, por cuestiones de tiempo, en esta clase sincrónica solo haré referencia de forma somera a la constitucionalización del sistema de enjuiciamiento penal venezolano, algunos aspectos respecto de las partes intervinientes en las fases del proceso, las fases y los recursos del proceso penal venezolano, algunas referencias también a los procedimientos especiales en materia procesal penal venezolana y la organización de la jurisdicción penal judicial básica en Venezuela. El resto de temas y el análisis a mayor profundidad de estos temas a los que voy a hacer referencia se desarrollarán en las guías que voy a juntar el día lunes en el aula virtual. En cuanto a la constitucionalización del sistema de enjuiciamiento penal venezolano, tenemos que con la Constitución de 1999, el ejercicio del control concentrado de constitucionalidad de las leyes de la República es competencia de la Sala Constitucional del TSJ, tal y como se establece en el artículo 336, numeral 1 de la Constitución, y en concordancia con la Ley Orgánica del Tribunal Supremo de Justicia en sus artículos 1, 5 y sexto, ordinales primero y segundo, apartes primero y segundo del artículo sexto. Esta competencia constitucional forma parte del cometido fundamental de esta instancia constitucional, que es preservar la supremacía constitucional, hacer realidad la Constitución como norma jurídica y ejercer el control judicial del ejercicio del poder público en aras de una justificación fundamental, cuál es la garantía de protección de los derechos humanos. Esta misión corresponde a la pauta que la doctrina constitucional ha dado a lo largo de un siglo de evolución y ha sido asimilado por la Sala Constitucional en fallos como la sentencia del 11 de abril de 2002, que hace referencia a los mecanismos para la preservación de la supremacía y la fuerza normativa del texto fundamental. Cuando hace referencia en cuanto a la competencia, que de conformidad con la última parte del artículo 344 de la Constitución, corresponde exclusivamente a la Sala Constitucional del TSJ como jurisdicción constitucional declarar la nulidad de las leyes y demás actos de los órganos que ejercen el poder público dictados en ejecución directa e inmediata de la Constitución o que tengan rango de ley. Esta es una exclusividad competencial que se refiere pues a la nulidad de actos dictados en ejecución directa e inmediata de la Constitución, sobre todo en lo referente pues a la nulidad total o parcial de las leyes nacionales y demás actos con rango de ley que puedan colidir con la Constitución. En principio, estos sistemas de control constitucional se asocian al sistema de valores constitucionales que tienen como fundamento los ideales de la dignidad humana y la autonomía moral con validez universal y recogidos para toda la humanidad en la Declaración Universal de los Derechos Humanos. De tal manera que hoy no es posible entender la libertad o la igualdad, así como ningún otro derecho al margen de dicha declaración y de su evolución en otros documentos sobre derechos humanos, tal y como ha expuesto el filósofo del derecho Jesús Rodríguez en Poder Constituyente y Derechos Fundamentales, y que sin duda constituyen pues parte del valioso legado liberal que es justo reivindicar para avanzar en el fortalecimiento del Estado constitucional contemporáneo, permitiendo así el avance progresivo de los derechos humanos, desde los derechos individuales de primera generación hasta los derechos de tercera generación propios de los pueblos. Ahora bien, teóricamente, en esta renovada concepción del Estado, la incorporación de la jurisdicción constitucional ha pasado a ser clave para el fortalecimiento de los mecanismos de protección constitucional y la actualización de la justicia constitucional del pasado. En este caso, para el más eficaz control de un poder público tan importante y fundamental como lo es tanto el poder legislativo como el poder judicial, dado que son los que tienen pues la misión
tanto política como jurisdiccional, de establecer las reglas del complejo juego humano en una comunidad nacional mediante el derecho que coadyuva a la juridificación de las relaciones sociales canalizadas con normas pacificadoras de equilibrio y de justicia, y que lo hace mediante la realización de uno de los pilares del Estado constitucional desde su origen teórico, que es el principio de legitimación democrática de la voluntad popular mediante el dictado de las leyes. Por consiguiente, pues la posibilidad de que las leyes penales se aparten de los órdenes constitucionales es una preocupación constante. Es sabido que la ley penal o su sistematización bajo la forma de código penal o código procesal penal son las normas más importantes de un país después de la Constitución, porque en dichas normas se expresa el código de relaciones entre el Estado y la sociedad de la manera más comprometedora para los derechos humanos. Así, allí se fija la línea entre libertad y represión, entre derechos y castigos, entre libertades públicas y prohibiciones atendidas con mano dura. En este terreno se juega política y jurídicamente la democracia, es una zona vulnerable del sistema político que el Estado y la comunidad deben cuidar en aras del logro de un futuro cada vez más humano. De allí que justamente el llamado doctrinalmente bloque de la constitucionalidad lo compongan la Constitución junto con aquellas leyes que determinan el orden público constitucional, en especial el Código Penal, el Código Orgánico Procesal Penal y el de desarrollo pues, de los derechos humanos, de donde deriva la mayor gravedad de las leyes penales inconstitucionales o de las actuaciones o los actos realizados en la jurisdicción penal de forma inconstitucional. De modo que como el poder punitivo gestiona la violencia institucionalizada, policía, juzgados, cárceles, las necesidades de la dominación de los grandes poderes transnacionales y su expansión intervencionista requieren de legislaciones penales con fuertes componentes bélicos, represivos, llegando incluso a ser intransigentes e intolerantes, de sometimiento, como la ley y orden, de ley de orden, como en América Latina se ha explicado pues el pensamiento criminológico crítico en voces reconocidas como la de Anillar. Estas leyes son consustanciales pues a la avanzada actual del individualismo que valora lo material por encima de lo humano, lo cual lleva fuertes cargas de violencia que deben ser atendidas con represión a las grandes masas pues que se movilizan al respecto. Insólitamente, pues, las leyes penales propias de la expansión del control penal, en vez de limitar el ejercicio del poder punitivo del Estado como corresponde, lo subvierten y descontrolan, multiplicando pues la violencia que se filtra hacia la sociedad. Violencia que sucede no solo en manos de la delincuencia convencional, económica o de cualquier orden, sino también producto de la acción del Estado en el ejercicio del poder penal, el cual tiende a desbordarse, tergiversarse y corromperse. Por tanto, pues es necesario mantener pues el control a través de la constitucionalidad o inconstitucionalidad, declaratoria de inconstitucionalidad de actos que vienen a formar parte del denominado derecho penal del enemigo, en el cual se maximiza tanto el control como las ideologías de la cero tolerancia, que al igual que manipulan atemorizando a la gente y ofreciendo mano dura contra el AMPA, se entroniza simultáneamente en la parte política, así como en la parte jurisdiccional, sin muchas veces pues evidenciándose que a través de estas normas se ha comprometido pues el desarrollo de un programa constitucional que por definición debería ser garantizador de los derechos,
y que por el contrario y de forma paradójica adopta pues la línea represiva de políticas penales que emulan las directrices de las políticas exteriores, por ejemplo, de los Estados Unidos, cuando a través del combate de antidrogas o antiterrorismo o antidelincuencia organizada, busca aplicar pues u obtener rentabilidades no solo políticas, sino también electorales, productos de dicha represión. En cuanto a las partes o facultades de las partes intervinientes en cada una de las fases del proceso, tenemos que siempre ha habido una discusión doctrinal e incluso jurisprudencial respecto al término de partes o su uso del término en el proceso penal, pues se debate si se aplica o no, si se debe admitir o no este término a nivel pues del proceso penal. Se cuestiona que el término partes no cabrían en el proceso penal por cuanto hay algunos que alegan que no existe una batalla de intereses. Se supedita su aplicabilidad pues en el derecho procesal penal a que se les conciba de una manera diferente a su formulación originaria en el ámbito civil, que pudiera ser más amplio o más restringida que en el área penal. Al respecto, Florian, por ejemplo, rechazaba terminantemente concebir a las partes como sujetos que actúan para defender intereses de carácter privado y que están constantemente o casi siempre en posición de antagonismo entre ellas, forma en la que entendía se les concibe en el derecho procesal civil, argumentando que en el área penal se debaten intereses públicos y aunque pudiera excepcionalmente confrontarse intereses privados, estos se confundirían con el interés colectivo. Sin embargo, a pesar de lo autorizada pues de muchas opiniones doctrinarias en las que se concibe a las partes en el proceso civil de manera distinta como se hace en el proceso penal, no cabe pues negar que existen elementos comunes aplicables al concepto de parte tanto en el proceso penal como en el proceso civil, por lo que podría admitirse en toda clase de proceso, al menos en sus elementos más básicos, sin tomar en consideración la naturaleza o las características especiales que pudiera tener en determinada área. Partiendo pues de esta premisa, no habría por qué negarse el concepto de parte en el proceso penal. No obstante, cabría de todos modos precisarlo un poco más, específicamente distinguiéndola del concepto de sujeto procesal, el cual estrechamente se encuentra relacionado con ella. En tal sentido, pues, las partes son sujetos procesales, pero no todo sujeto procesal es parte. El concepto de sujeto procesal, por lo tanto, es más amplio que el concepto de parte. Existe entre ellos una relación de género a especie. El género es el sujeto procesal, la especie es la parte procesal. Sujetos procesales pues vienen a ser todas las personas que intervienen en el proceso ejerciendo un rol determinado a fin de que pueda dictarse una decisión sobre el fondo de la controversia. Por ejemplo, el juez, el demandante, el demandado, testigos, expertos, terceros intervinientes, todos estos constituyen sujetos procesales en la medida en que alguno tenga o ejerza derechos, cargas u obligaciones en el proceso, entonces será pues un sujeto procesal. En cambio, las partes son sujetos procesales que ejercen una pretensión, la cual podría ser acogida en la sentencia. Así pues, si se trata de varias partes, podrán ser contradictorias, tal como ocurre con la pretensión del demandante en contraposición con la pretensión del demandado. En fin, el que es parte trata de obtener algo, persigue
un objetivo a través del proceso, cualquiera que sea este. Más allá de la polémica acerca de si cabe admitirse el concepto de parte en el proceso penal, el Código Orgánico Procesal Penal se refiere expresamente a los sujetos procesales y a las partes. En cuanto a los sujetos procesales, en el título cuarto del libro primero, mientras que recurrentemente menciona las partes en varias disposiciones, la ley admite pues el concepto de parte en el proceso penal, por ejemplo, en los artículos 12, 28, 30, 32, 64, 103, 94, son muchos los artículos del COP en los cuales el legislador hace referencia al término partes. Por tanto, inicialmente la doctrina no tendría por qué negar dicho concepto en el mismo. En síntesis, en el COP, los sujetos procesales serían el juez, el Ministerio Público, el imputado y su defensor, la víctima, el acusador particular, testigos, peritos, terceros intervinientes. Y partes serían, en sentido estricto, el Ministerio Público, el imputado, el defensor, la víctima y el acusador particular. Por ahora, a modo de resumen, pues podemos decir que una cosa es ser parte y otra cosa es ser sujeto procesal. No todo sujeto procesal es parte, pero sí toda parte es un sujeto procesal. Sujeto procesal es cualquier persona que participe en el proceso, ya sea de manera principal o en forma accidental o contingente, teniendo derechos, cargas u obligaciones. Y partes son aquellos sujetos procesales que hacen solicitudes, manifiestan pretensiones al juez a fin de que sean acogidas en la sentencia por medio del procedimiento. En cuanto al siguiente aspecto, vamos a dejar por ahí hasta allí lo que tiene que ver con las partes. Por razones de tiempo, voy a hacer una referencia a las fases del proceso penal venezolano. Tenemos que en la fase preparatoria, su función en el proceso penal consiste en preparar la imputación y asegurar su posterior prueba. Los términos fase preparatoria y sumario, a decir de Eric Pérez Sarmiento, son exactamente sinónimos y sirven para denominar el conjunto de diligencias y actos procesales que se inician desde que se tiene noticia de la existencia de un delito y se extienden hasta el momento en que se decide la presentación de la acusación formal contra el presunto autor de tal delito. Comprende tanto los actos procesales de fijación de los elementos materiales del delito antes de que haya un imputado concreto, como los actos cumplidos para corroborar o desvirtuar la participación del imputado a los efectos de la acusación. La investigación previa se circunscribe únicamente a la fijación de los indicios materiales de la comisión del hecho punible cuando el autor del mismo es aún desconocido. La investigación previa discurre siempre por dos líneas paralelas, una de carácter procesal cuya función es plasmar en actuaciones tangibles preferentemente escritas, los indicios del delito, reconocimiento de cadáveres, auditorías contables, inspecciones oculares, reconocimiento por las víctimas, acopio de pruebas materiales, entre otros. Y otra de carácter policial o criminalístico, cuya función es, mediante la aplicación de las reglas de la criminalística, de la inteligencia policial y de la investigación criminal, conseguir al presunto autor o autores y demás partícipes del delito. La investigación previa se agota cuando se transforma en imputación y luego en acusación y esta a su vez en sentencia firme. La fase preparatoria existe por y para la imputación. La investigación previa tiene como función determinar quién puede ser el imputado, corroborar si efectivamente puede serlo válidamente con base o no. De modo pues que las funciones de la fase preparatoria son la fijación de los indicios del delito, la fijación de los indicios de participación de las personas que se supone que son autoras de este delito.
La fase preparatoria en el sistema acusatorio se inicia de tres maneras posibles: por constatación de oficio de un hecho con características de delito o a través de noticia criminis, por denuncia de un particular, y por flagrancia o hecho infragante. La constatación de oficio o noticia criminis tiene lugar pues cuando las autoridades encargadas de la persecución del delito, sean policías, fiscales o jueces, de acuerdo al sistema legal de que se trate, detectan motu propio y por sus propios medios uno o varios hechos que pudieran revestir caracteres de delito. Hay que diferenciar entre la constatación recepticia y la constatación subrepticia, pues la primera se refiere al hallazgo de los signos delictivos como producto de la actividad consciente de los órganos de investigación criminal, fundamentalmente del trabajo operativo secreto o de inteligencia policial, es decir, hacer un seguimiento. Y la constatación subrepticia ocurre cuando las autoridades se encuentran de frente directamente con el hecho presuntamente delictuoso. La denuncia pues ha sido la forma más importante de excitación del aparato estatal de represión del delito, no solo por su incidencia numérica mayoritaria, sino por su importancia política y social. Es necesaria, pues, la denuncia del particular como vehículo de enlace entre la ocurrencia del hecho y el conocimiento por parte de esto, por parte de las autoridades. Es la comunicación hecha por un particular a la autoridad competente de un hecho que a su juicio reviste caracteres de delito y por ello no se puede equiparar a la acusación, porque la acusación es la acción de atribuir un delito a una persona y la consiguiente formulación de una presunción punitiva por ante el órgano jurisdiccional competente, una vez que se ha comprobado prima facie la certeza del delito y de la participación del acusado. En cuanto a la fase preliminar o intermedia, se desarrolla pues ante el juez de control, donde las partes debatirán acerca del cumplimiento en la acusación presentada por el Ministerio Público de los requisitos de fondo y de forma de la misma y de la validez o no pues de las pruebas que se presenten. También es necesario pues hacer referencia, la fase de juicio, como se sabe, es la que es aquella en la que se desarrolla el debate, es verdaderamente el propio acto oral y público del procedimiento penal venezolano. En cuanto a la organización de la jurisdicción penal, tenemos pues que en Venezuela las fases del proceso se desarrollan conforme al principio de preclusión procesal, transcurren una tras otra. Existen dos instancias, una ordinaria y una extraordinaria. La primera instancia penal, conformada por los tribunales en función de juicio estadal y o municipal, tribunales en función de control estadal y o municipal, tribunales de juicio y tribunales de ejecución, y la segunda instancia ejercida por la Corte de Apelaciones. Por último, la instancia extraordinaria, que es dirigida por la Sala de Casación Penal del TSJ. Los tribunales de primera instancia son unipersonales con jueces distintos, mientras que la Corte de Apelaciones es un tribunal colegiado constituido por 3 magistrados, y la Sala de Casación Penal, por su parte, es un tribunal colegiado integrado por 5 magistrados. Por el territorio, la organización jurisdiccional se hace pues por circuitos judiciales penales en cada circunscripción judicial del país, con sede y alcance territorial en los lugares donde haya mayor índice poblacional y desarrollo. En cuanto a la profundización en las fases del proceso penal venezolano y el estudio de los distintos procedimientos especiales que contempla el COP, los mismos estarán desarrollados a cabalidad y completamente en la guía que adjuntaré al aula virtual. Muchas gracias por su atención y que tengan un feliz día.